Bienvenidas a Cadou Podcast, en donde cada día te invitamos a elegirte con amor. Yo soy Ere Preciado, su coach, su host, y estoy muy emocionada de presentarles a nuestra invitada que viene por segunda ocasión al podcast y viene a hablar de salud intestinal, la doctora Leti Mendoza. Ella es la mente y el corazón detrás de NUCIC, Nutrición, Ciencia y Conciencia, un proyecto que ayuda a personas a conectar con su salud de manera integral. Con su experiencia médica y su enfoque humano, la doctora Leti nos inspira a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Hoy estaremos hablando de salud intestinal. ¿Por qué salud intestinal? Creo que es uno de los temas que más escuchamos y muchas veces nos perdemos en el tema. Entonces, hoy hablamos a fondo enfocado en mujeres y te invito a quedarte, a escucharnos. Te quiero agradecer de estar aquí, de darnos un like, de darnos un follow. Eso hace toda la diferencia para nosotros, de contactarnos y decirnos qué te gustaría escuchar, qué temas tienes dudas, qué temas te gustaría aprender. Gracias por estar aquí y comenzamos. Doctora, muchas gracias por estar aquí por segunda ocasión. Para todos los que no han visto la primera ocasión que vino Leti a nuestro podcast, es el de medicina funcional. Ahí lo pueden ver, muy interesante y que creo que va a complementar muy bien esta ocasión. Bienvenida y muchas gracias, Leti. No, muchas gracias a ti por la invitación. Me encanta estar aquí, me encanta platicar contigo, entonces, adelante. Muchas gracias. Justo estábamos platicando antes de grabar y uno nos podemos ir, ¿no? Podemos estar Sí, aquí horas platicando, pero bueno, lleguemos al punto. Y vamos a hablar hoy de una frase que todo empieza en el intestino, pero no siempre sabemos qué significa. Y creo que en los últimos años lo hemos escuchado tanto y a veces estamos perdidos. Entonces, ¿qué significa realmente tener un intestino sano y por qué es tan importante? Me gustaría si puedes enfocarlo un poco en mujeres o en personas en general, de que estamos, sabes, que en los 35 para adelante, viviendo tal vez una etapa de cambio hormonal. El equilibrio del intestino es importante en todas las etapas de nuestra vida porque, como bien lo platicábamos al inicio, el intestino se conecta con absolutamente todo nuestro cuerpo. Y el equilibrio de este sistema, de esta barrera, nos va a impactar definitivamente en la salud mental, en nuestra piel, en nuestra salud hormonal. Para que el intestino nosotros consideremos que es un intestino sano, debe de cumplir al menos tres funciones de manera muy efectiva, que es absorber, digerir y eliminar. Que nosotros podamos absorber de manera adecuada los nutrientes que digerimos adentro del intestino. La mayoría de los nutrientes que obtenemos de nuestros alimentos los absorbemos en nuestro intestino delgado, que es el que sigue después del estómago. Cuando hablamos de salud intestinal, generalmente nos referimos a este intestino. Absorbemos ahí los nutrientes que nos van a dar aquellas vitaminas, minerales, energía que requiere nuestro cuerpo para poder funcionar de manera equilibrada y adecuada. Y eliminaremos aquellas cosas que nosotros ya no necesitemos o ya no estén sirviendo para las necesidades de nuestro cuerpo. El intestino está formado por una barrera y esta barrera tiene tres capas. La integridad de esta barrera va a determinar que algunos otros sistemas, como lo estábamos platicando, estos ejes intestino, corazón, intestino, piel, intestino, cerebro, funcionen de manera adecuada. Estas tres capas están principalmente compuestas. Si nosotros vemos un intestino que es un tubo, está cubierto por células y hacia alrededor. La primer capa antes de las células son células de defensa. La siguiente capa son células del intestino que deben de estar bien pegaditas, pegaditas, para que entonces nosotros tengamos este efecto de barrera física. Y la siguiente capa está formada por moco y por bacterias, nuestro microbioma, nuestra microbiota intestinal. De tal manera que la integridad en esta barrera es lo que va a relacionarse también con un mejor estado de salud y la conexión que pudiéramos tener hacia otros sistemas del cuerpo. Hablando, por ejemplo, específicamente en mujeres,
¿no? En mujeres mayores de 35 años que estamos experimentando cambios hormonales, hoy sabemos que hay un grupo de bacterias dentro de nuestro intestino que conocemos como estroboloma. Este grupo de bacterias están encargadas del reciclaje de estrógeno adentro del intestino. Cuando nosotras producimos estrógeno en las diferentes etapas de nuestro ciclo menstrual, sabemos que van bajando o van subiendo y cuando van bajando se mueven hacia el hígado para después ser desechados en el intestino. Y en el intestino estas bacterias, el estroboloma, deciden cuánto de ese estrógeno yo necesito reciclar porque voy a ocupar este estrógeno para llevar a cabo otras funciones y cuánto de este estrógeno ya no reciclo y puedo eliminar. Y ahí nos podemos dar cuenta de la conexión profunda que hay entre la barrera intestinal, en este caso específicamente un grupo de bacterias, y cómo esto puede impactar en nuestras hormonas. Si nosotras tenemos desequilibrio en las bacterias de nuestro intestino, potencialmente podríamos tener también alteraciones, en este ejemplo, del estrógeno. Lo importante al final, muchas veces estamos acostumbrados a ir con el ginecólogo, con el gastroenterólogo, y al final hay una conexión muy importante que es que creo que al final por eso estamos aquí, para educar, para dar información y para también dar recursos. Muchas gracias, Leti. Muchas veces creemos que el hinchazón, ay, estoy bloated, ¿no? Así, de típico que la pancita se te infla al final del día o a veces a mediodía o después de comer algo o el estreñimiento y que eso es normal, ¿no? Lo vemos como parte de nuestra vida que a todo el mundo le pasa. ¿Qué síntomas digestivos son comunes, son normales, ¿no? Hinchazón, estreñimiento, gas, etcétera. ¿Y cuáles deberían de darnos alguna alerta de, hey, ¿es realmente normal? Es esperado que bajo ciertas circunstancias podamos tener inflamación, sensación de gas, estreñimiento o diarrea, porque como lo estábamos platicando, al final esta barrera intestinal cumple también la función de digerir, de absorber. Si nosotros cambiamos nuestra dieta, si nosotros tomamos más o menos agua, si consumimos más o menos fibra, eso definitivamente puede alterar que nosotras tengamos mayor sensación de inflamación o de gas, o que podamos estreñirnos, o que podamos tener diarrea, por ejemplo, si consumimos algún alimento contaminado. De manera esporádica, esto se considera normal. No hay un consenso muy fijo sobre la temporalidad, salvo algunas situaciones muy particulares, por ejemplo, con diarrea, si son más de 2 semanas, sabemos que eso ya requiere una atención médica, pero de manera general estos síntomas como inflamación, sensación de gas, podríamos decir que el promedio de atención o cuando se vuelve ya preocupante es cuando nos duran más de 4 a 6 semanas. Y definitivamente creo que es importante puntualizar que sobre todo es necesario que pongamos atención en cuánto afecta nuestra calidad de vida. Porque muchas veces llegan pacientes a la consulta que refieren, por ejemplo, ¿no? Es que yo siento que no me inflamo tanto y cuando empezamos a hacer una recapitulación nos damos cuenta que al final del día el pantalón que les quedaba muy bien en la mañana, en la noche ya no les queda y han vivido así muchísimos años. Tendemos a normalizar muchísimos síntomas y la realidad es que sí depende de la temporalidad, pero creo que también es importante considerar qué tanto impacta en cómo nos sentimos en nuestro cuerpo y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Hay red flags bien específicas que sí me gustaría mencionar. Por ejemplo, sangrado definitivamente es un dato de alerta, pérdida de peso inexplicable, sensación de masa en el abdomen, que haya anemia sin una explicación clara. Este tipo de situaciones requieren una atención completamente inmediata. Pero si nosotros regresamos un poquito a la sensación de gas o de inflamación, ocasionalmente, pues podría ser, podría presentarse, ¿no? Por los cambios en la dieta o el tipo de alimentos que estemos nosotros consumiendo, pero no normalicemos sentirnos mal. Insisto muchísimo en que 4 a 6 semanas puede ser un buen promedio, pero también pongamos atención en cómo nos sentimos en nuestro cuerpo y la necesidad de tal vez habitarlo de una manera diferente. Importante lo que mencionas, no, nos acostumbramos a sentirnos mal y eso a mí me ha pasado, me pasó cuando hace muchos años que
¿no? Comencé en todo esto, yo pensaba que así era mi organismo, ¿no? Estar inflamada, este, era, así es, y lo aceptaba, o sea, era así como, pues no hay nada que hacer, tengo gastritis, tengo colitis todo el tiempo y así soy. Y no, o sea, y el darte cuenta es muy, te da mucho empoderamiento, decir, hay algo que puedo hacer, ¿sabes? Entonces, lo pues, primero es darte cuenta y y sabemos, ahorita mencionabas los cambios de alimentación, de hábitos, que al final la comida o lo que ingerimos en general influye mucho en cómo nos sentimos. Pero también hay mucha información contradictoria, o sea, mucha información en general. Deja tu contradictoria, mucha información. ¿Qué tipo de dieta favorece a la salud intestinal en general a las personas? Ok. De manera muy general, una dieta que favorezca una adecuada salud, no solamente intestinal, sino una salud integral, debe de cumplir al menos con 5 condiciones. Debe de ser completa, equilibrada, suficiente, variada y adaptada. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Completa en nutrientes, que podamos obtener todos los nutrientes que nuestro cuerpo requiere para poder llevar a cabo sus funciones de manera efectiva y lo más equilibrada posible. Debe de ser equilibrada justo en la cantidad de nutrientes que nosotros obtenemos, que obtengamos nutrientes de todos los grupos de alimentos, porque todo esto sabemos que nos beneficia. Suficiente en cantidad, es decir, que podamos consumir lo que requiere nuestro cuerpo. No es lo mismo el requerimiento de un paciente, por ejemplo, que pasa mucho tiempo sentado trabajando de home office, que tal vez el requerimiento de un deportista de alto rendimiento que pasa 8 horas entrenando al día. Entonces, esta adaptación es diferente para cada uno de nosotros. Debe de ser variada. Y por variada me refiero a obtener toda esta arcoíris de fitonutrientes, ¿no? El espectro de fitonutrientes. Todos los colores del arcoíris estén presentes en nuestra alimentación, que nos enfoquemos en una gran variedad de alimentos no procesados, de frutas, verduras, semillas, cereales integrales, tubérculos, legumbres, para que podamos obtener diferentes nutrientes que favorezcan esta salud integral y debe de ser adaptada. Entender que definitivamente el contexto es diferente para cada uno de nosotros y que lo que me funciona a mí probablemente no te funciona a ti y viceversa. Tú vives en otra región del mundo, yo vivo acá. Definitivamente incluso el tipo de alimentos que podemos obtener debe de ser o es diferente. Entonces, que nosotros podamos poner en contexto este tipo de alimentación es lo que más también va a favorecer que sea sostenible a mediano y a largo plazo. Si nosotras nos ponemos un poco más técnicas y específicas, sabemos, por ejemplo, que el patrón de dieta mediterránea es el que más beneficios nos va a traer en un sentido cardiometabólico y de equilibrio potencialmente hormonal. ¿Por qué? Porque favorece que se cumplan estas 5 condiciones, que sea completa, que sea suficiente, que sea equilibrada, que sea variada, que favorezcamos sobre todo mayoritariamente el consumo de alimentos vegetales. Eso es súper importante, ¿no? Y yo creo que podríamos hablar todo un podcast, otro episodio de lo que es la dieta mediterránea, pero creo que el mencionarlo y dejar esta semilla es importante ahí, y mucho vegetal también. Y probióticos y prebióticos funcionan, es una moda, gluten, lácteos, ¿sabes? Es cuando ahora sí que tú llegas a comer y dices, ay, ¿cómo no como? Mm, yo comencé en mi coaching en medicina funcional cuando no sabía qué darle de comer a mis hijos y no sabía yo qué comer. Era tanta información y al final te llenas de miedo que tampoco ayuda, ¿no? Con el cortisol, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu opinión de todo esto, como modas o cosas que escuchas, tendencias? Exacto. Definitivamente como primer paso debemos personalizar a cada quien en su contexto y en su situación y en sus síntomas muy particulares y metas y objetivos también muy particulares. Dependiendo de eso, habrá cosas que puedan beneficiarnos
o no, o que podríamos sacar muchísimo mayor beneficio. Respecto específicamente, por ejemplo, a los probióticos y los prebióticos, nosotros los obtenemos de manera natural en la alimentación. Los prebióticos son generalmente estas fibras de los alimentos que nosotros no podemos digerir, pero que las bacterias utilizan como nutrientes y como alimentos para poderse fortalecer. Sobre todo estas bacterias buenas que necesitamos en nuestro intestino, porque ya lo platicamos, forman parte de la barrera y nos ayudarán a que nosotras podamos tener este adecuado equilibrio. Estos prebióticos son alimentos como la avena, manzana, plátano, cebolla, ajo, espárragos, por ejemplo. Entonces, lo obtenemos de la alimentación y los probióticos también los obtenemos de la alimentación. Son estas bacterias vivas que también podemos obtener a través principalmente de alimentos fermentados. Kéfir, yogurt, por ejemplo, kombucha, kimchi, exacto. Entonces, alimentos fermentados. Ahora, hay situaciones muy específicas en las que podríamos nosotros favorecer el uso, por ejemplo, de probióticos. Está muy estudiado el uso de probióticos después de haber usado antibiótico o de diarrea posterior al uso de antibiótico. Sabemos ahí que hay un beneficio al dar cierto tipo de cepas muy específicas. Y hoy en día, por ejemplo, también hay probióticos que se están estudiando para favorecer el estado de ánimo. Aprovechando un poco esta conexión del eje intestino-cerebro, hay un grupo de bacterias que conocemos como psicobióticos y son estas bacterias que podrían potencialmente ayudarnos a que nosotras tengamos una mejor disponibilidad de serotonina y una mejor conexión en el eje intestino-cerebro que potencialmente pueda ayudarnos a mejorar el estado de ánimo como un complemento a un tratamiento integral, eso definitivo. De tal forma que los probióticos y prebióticos sí funcionan, ya los obtenemos de la alimentación. Si nosotros los compramos encapsulados, definitivamente vale la pena hacer una indagación más profunda sobre las necesidades particulares de nuestros pacientes y hacia dónde vamos a dirigir el tratamiento y no solo usarlos de manera aislada, sino que vayan complementados de todo esto que hemos platicado. Una alimentación rica en variedad, porque definitivamente esto es lo que va a generar un mejor y mayor impacto en nuestra salud. Respecto al gluten, hoy sabemos que solo el 1% de la población realmente tiene una intolerancia al gluten. Definitivamente es un tema de debate porque se ha hablado mucho sobre, pues quítalo porque entonces si tienes tendencia no sé, a tener enfermedad tiroidea, esto va a hacer que tengas menos susceptibilidad o va a bajar la inflamación, etcétera. Y creo que es importante regresar al punto inicial de esta pregunta. Tenemos nosotros que personalizarlo. Hay ciertos protocolos en los que nosotros podríamos quitar temporalmente el gluten y que podrían favorecer la salud de nuestro paciente, pensando no solo en corto plazo, sino a largo plazo. Por ejemplo, en medicina funcional trabajamos mucho con la dieta de eliminación, donde de manera temporal podemos restringir el gluten para poder pasar por un proceso de reparación de la barrera intestinal y posteriormente reintroducirlo. Pero definitivamente no estamos hablando de eliminarlo para siempre, porque sí sabemos que el trigo, que los cereales nos dan un aporte de nutrientes que sí requerimos para mantener la estabilidad de la barrera intestinal. Y no solo es un tema de salud biológica, es también un tema de cómo nos vinculamos con la comida. Porque muchas veces me pasa, por ejemplo, mucho en esta temporada, que es la temporada de pan de muerto, ¿no? Entonces, que si el pan de muerto sí, que si el pan de muerto no. Y entonces, o la rosca, ¿no? Entonces, ¿realmente es sostenible quitarlo? Al final podría ser insostenible quitarlo, ¿sabes? O sea, en términos de convivencia podría ser muy complejo, podría generarnos conflicto o esta sensación, esto que conocemos como ciclos de restricción y sobreingesta, quitarlo y estar bien aferrados a no consumirlo y el día que lo consumo con muchísima compulsión, culpa, mucho juicio y en realidad tampoco favorece un equilibrio ni biológico ni emocional. De tal manera que personalizarlo y ponerlo en contexto es lo que va a determinar si es necesario o no quitarlo, si lo quitamos temporalmente o cómo podemos hacer para encontrar un punto de equilibrio en el que nos sintamos cómodos consumiéndolo tanto física como
emocionalmente. Y exactamente lo mismo con los lácteos. Entonces, habrá personas que son intolerantes a la lactosa, hay pacientes que no los toleran y hay pacientes que los toleran muy bien y les gustan mucho. Y si nosotros podemos integrar los lácteos en aquellos pacientes que se sientan cómodos consumiéndolos de manera equilibrada con el resto de grupos de alimentos, en realidad no tendríamos por qué eliminarlos. Ningún alimento por sí solo y por existir es malvado o malévolo o malo para nuestros cuerpos. Todo depende, como lo estábamos platicando, de el equilibrio que nosotros podamos tener entre estas familias y grupos de alimentos. Insisto, no solamente desde esta perspectiva biológica, sino también desde esta perspectiva emocional, cómo nos vinculamos y cómo nos sentimos cómodos consumiendo cierto tipo de alimentos. Y creo que es bien importante el crear conciencia, justo lo que decíamos cuando estás inflamado, siento que la oportunidad de la dieta de eliminación es justo eso, crear conciencia, cómo te sientes comiendo algo. Y eso, estamos tan acostumbrados o tan habituados a ciertos alimentos, ¿no? Que dices, ah, pues así es, y tal vez no, y tal vez es hasta momentos, puedes tener momentos donde estás súper estresado, ¿no? Y qué es lo que decías, y te va a caer pesado ese alimento, y tal vez en otro momento dices, qué delicia, lo disfruté muchísimo y cero me inflamé. Entonces, lo que mencionas es muy, muy importante. ¿Y qué opinas de todo esto es como detox milagrosos, hacks para desinflamar el abdomen en un día? em, ¿No? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de, em, ahora sí, de las personas? Creo que en algún momento todos tenemos una desesperación por tener resultados y recurrimos a este tipo de cosas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pensemos, sí en el corto plazo, pero que consideremos que habitamos nuestro cuerpo todo el tiempo que existimos en este planeta. De tal manera que si nosotros solo nos enfocamos en retos y en hacks justo que nos dirijan hacia la inmediatez, estamos perdiendo de vista la perspectiva. Me refiero a hay tal vez mucha más vida adelante de los 21 días del reto de los jugos, ¿sabes? De tal manera que el enfoque que podamos dar nosotros a mediano y a largo plazo es lo que hace más sostenible llevar un adecuado equilibrio en nuestra alimentación y no solo eso, es lo que más va a impactar en mejorar nuestro estado de salud y nuestra calidad de vida. Este tipo de dietas o de tips para desinflamar de manera inmediata no resuelven de raíz la forma en la que nos estamos nosotros comunicando con nuestro cuerpo, ¿no? Esta conexión mente-cuerpo, somos uno mismo, pero además tampoco resuelve tal vez si hay alguna disrupción en nuestra barrera intestinal, si nuestro intestino no está funcionando de manera adecuada, probablemente un enfoque a muy corto plazo solucionará el problema por un muy corto plazo. Debemos de empezar a pensar un poco más en perspectiva y a mediano y a largo plazo, sabiendo que más allá de solamente hacer un periodo de un protocolo de alimentación particular para una situación, posterior a esto lo ideal sería que regresáramos a esto que platicábamos al inicio, una dieta completa, una dieta variada, una dieta suficiente, porque al final eso es lo que es sostenible a largo plazo y eso es lo que más impacto va a tener en nuestro estado de salud. Entonces, yo recomendaría ampliamente que pudiéramos tal vez pensar un poco más en, ok, ya hice este reto, no funcionó, o estoy pensando en hacer un reto, realmente qué es lo que estoy buscando. Solamente la solución temporal sin tener esta perspectiva más amplia y más integral, o qué es lo que quiero, qué es lo que necesito en este momento para sentirme más cómoda ahora y pensar un poco también cómo me quiero sentir después. ¿Y cómo quiero vivir, no? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué bases quiero tener en la vida? Y qué, conectándolo un poco con esto, hablemos de lo que es
el intestino permeable, que tiene mucho que ver con las capas que mencionaste, y el detox intestinal. Son cosas, bueno, creo que sería muy interesante que nos expliques. Son términos que escuchamos mucho y que no sabemos qué son. Si nos puedes platicar un poco, creo que nos has dado muchos hints anteriormente, pero creo que tener bien claro qué es intestino permeable, qué es un detox intestinal, nos puede ayudar a muchos a entender mejor. Todo gusto. El intestino permeable se ha documentado en estudios científicos y se ha empezado a estudiar de manera muchísimo más profunda cómo la disrupción en la barrera intestinal puede tener implicaciones a nivel sistémico, es decir, en otros sistemas del cuerpo, no solo en el intestino. Sabiendo que el intestino tiene una amplia correlación como lo estábamos platicando, con el cerebro, con el corazón, con la forma en la que se mueve la glucosa en nuestro cuerpo, con nuestra piel, de tal forma que si la barrera intestinal no está completamente o no se encuentra mayoritariamente equilibrada, podríamos tener algunas alteraciones que no solamente se manifiesten en inflamación o gas, sino también, por ejemplo, en bajo estado de ánimo, por ejemplo, en que haya acné, etcétera. Cuando hablamos de permeabilidad intestinal, nos referimos a que esta barrera, ya platicábamos que el intestino es un tubo y está cubierta por células y que abajo de estas células hay células de defensas, las células del intestino y la capa de moco y los bichos, el intestino permeable se refiere al desequilibrio de estas capas. De tal manera que, por ejemplo, identificamos que las células, en lugar de estar pegaditas y tener sus uniones de proteínas entre ellas, pueden estar rotas y estar más separadas. De tal manera que si esta es una barrera física y estando pegadas no permite el paso de ciertos agentes que pudieran no ser tan benéficos para nuestro cuerpo, al estar separadas, es más fácil que pueda pasar sí nutrientes, pero también cosas que no queremos que pasen. Si la capa de moco es más delgada y los bichos que tenemos aquí son principalmente patógenos o hay un desequilibrio en las bacterias de nuestro intestino, eso definitivamente puede favorecer el paso de ciertos pedazos de alimento que no estén bien digeridos, de ciertas bacterias que no deban de estar pasando, que provoquen una reacción inflamatoria también en nuestras células que están de defensa protegiéndonos y esto esté provocando inflamación en el intestino y que eventualmente se traduzca en inflamación en otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, el término permeabilidad intestinal se refiere a esto, ¿no? El leaky gut se refiere justo a esta disrupción, a que el intestino ya no está sólido, está permeable, ¿no? Entonces pasan aquellas cosas que no deberían de estar pasando con ciertas implicaciones a diferentes niveles en otras partes de nuestro cuerpo. El detox intestinal creo que es un término un poco, no sé si mal utilizado sea la palabra correcta, pero definitivamente no es un término que usemos de manera habitual en medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esta detoxificación se lleva a cabo de manera natural en nuestro cuerpo, en el hígado, en el mismo intestino. Por eso logramos eliminar también cosas que nosotros no necesitamos. Creo que ha sido una palabra que se ha utilizado como para justo poder vender este tipo de cosas de, bueno, pues entonces si tú comes más de esto o haces esto, vas a generar este detox, ¿no? Y la detoxificación ya se lleva a cabo. Solamente puede estar en desequilibrio si esta barrera no está lo suficientemente sana. De tal manera que lo que nosotros podemos favorecer es eso, que entonces podamos eliminar de manera adecuada a través de trabajar en regresar al equilibrio de nuestra barrera intestinal. No sé si hace sentido. Yo me imagino que lo relacionaríamos a lo que decías de variedad. ¿Cómo mantienes el intestino sano? ¿Sabes? Sin esa permeabilidad, sin esa necesidad de un detox
¿no? Intestinal. Es algo que tal, ¿qué les dirías? Algo como súper sencillo, ¿cómo mantener tu intestino sano? Que más impacta en mejorar nuestra salud intestinal es el consumo suficiente de fibra. Si nosotros consumimos entre 25 y 29 gramos de fibra al día, sabemos que tiene un gran impacto en que mantengamos un buen equilibrio en las bacterias de nuestro intestino, en la formación de moco del intestino, niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol, mejorar el estado de ánimo. Para que tengamos una idea de, voy a redondearlo a 30 gramos de fibra al día, eso es aproximadamente 2 tazas de fruta al día, 2 tazas de verdura al día, 1 taza de legumbres, una de cereales integrales y aproximadamente 2 puñitos de semillas. Si nosotros cubrimos esto, es altamente probable que lleguemos a esos más de 25 gramos de fibra al día y sabemos que esto en particular es de las cosas que científicamente más han demostrado tener impacto a nivel intestinal y a nivel sistémico. Si tuviéramos que agarrar un hack, yo lo primero que les recomendaría es enfoquémonos en el consumo suficiente de fibra. Dejamos esto porque es súper importante. Y, y ahora hablemos, que lo has mencionado, de los ejes, ¿no? Del intestino-cerebro. Em, no sé qué tan relacionado esté, pero a ver, ¿cómo influye lo que pasa en nuestro intestino, en nuestro estado de ánimo, incluso estrés, depresión, ansiedad? ¿Hay una conexión? ¿Cuál es la influencia? Y creo que está relacionado en justo qué impacto tiene el estrés, el sueño y el ejercicio en nuestro intestino. Son dos preguntas muy diferentes, pero creo que por ahí puede haber una relación. Por eso te las dejo juntas. De aquí para acá y de acá para acá, ¿no? Es de ida y vuelta. Y sabemos que todo lo que nos impacta a nivel mental va a tener definitivamente una implicación en el intestino. Si nosotros estamos, por ejemplo, en constante estado de estrés y hay constante flujo de factores inflamatorios, de cortisol, o pasamos por un estrés crónico y entonces estamos, o sea, incluso el cortisol ya se está empezando a agotar, pero seguimos en constante estado de inflamación, esto va a mandar señales a nuestro intestino que definitivamente puede provocar que haya una alteración en la barrera. Hay un eje conector muy importante entre el cerebro y el intestino, que es el nervio vago. Y este nervio sabemos que tiene una gran implicación en nuestra sensación, dependiendo a qué nivel, pero de manera muy práctica, de tranquilidad y de sentirnos relajados. Y cuando esta señal no se está llevando de manera adecuada de nuestro cerebro a nuestro intestino, definitivamente podemos empezar a nosotros tener implicaciones como sentirnos inflamados, tener diarrea cuando estamos muy nerviosos o tener mucha acumulación de gas o estreñirnos cuando salimos un poco de nuestra rutina, porque lo que nosotros sentimos se va a comunicar directamente hacia nuestro intestino. Hoy sabemos, por ejemplo, que la mayoría de la serotonina que tenemos en el cuerpo está en el intestino, no está en el cerebro. Cerca del 80-90% de la serotonina que tenemos disponible se encuentra ahí. Si nosotros tenemos una barrera intestinal que no esté funcionando de manera adecuada, no podemos liberar suficiente serotonina que llegue a nuestro cerebro y que nos permita tener esta sensación, por ejemplo, de felicidad o de plenitud. De tal manera que, insisto, es de ida y vuelta esta comunicación. Y respecto a cómo impacta el movimiento, cómo impacta el sueño, cómo impacta la gestión del estrés, lo habíamos platicado en el capítulo anterior. Hay raíces y ejes principales que nosotros podemos tomar o que tomamos como las raíces de este árbol de la salud, ¿no? Que es lo que nos sostiene y tiene que ver con el estilo de vida, las cosas que hacemos todos los días. Y hoy sí sabemos que la calidad de sueño, el nivel de estrés y el nivel de movimiento del cuerpo son ejes principales y forman parte de estas raíces de nuestra salud para que nosotros podamos sentirnos bien y estemos saludables de manera integral.
Cuando nosotros tenemos una mala calidad de sueño, eso también se puede traducir en estrés. Sabemos que los pacientes que duermen pocas horas, por ejemplo, tienden a tener mayores niveles de glucosa o pueden tener justo mayores problemas intestinales. O los pacientes, ya platicábamos un poco de la sensación o de la gestión del estrés, que no haya esta comunicación de manera adecuada o se vea interrumpida y que esté provocando que nos sintamos con bajo estado de ánimo o que no estemos produciendo suficientes neurotransmisores para sentirnos contentos. Y el movimiento del cuerpo va a provocar movimiento en el intestino y para que un intestino pueda trabajar debe de moverse y en conjunto con el movimiento que nosotros vemos tal vez ya más en el sistema musculoesquelético, ¿no? Que caminemos, etcétera, al final tiene implicaciones en cómo se va también a mover nuestro intestino. Hoy sabemos, por ejemplo, que el movimiento es especialmente importante hoy sabemos que el movimiento es súper importante porque a través del músculo nosotros podemos también regular cómo están nuestros niveles de glucosa, de insulina y se liberan sustancias que pueden tener implicaciones en otros sistemas del cuerpo, como el intestino. Conexión en general del intestino con todo y también con nuestros hábitos. Y para cerrar, ¿qué le dices a todos, todos, todas las, todos lo que nos escuchan hoy? Como de qué manera, desde el amor, ¿sabes? Muchas veces nos exigimos y somos durísimos con nosotros cuando queremos hacer cambios de hábitos, cuando nos queremos cuidar, pero como desde el amor, desde el cuidado, desde el chiqueo. ¿Qué les dices a uno de tus pacientes? ¿Por dónde? ¿Sabes? Em, ¿Por dónde comenzar ese movimiento? ¿Por dónde comienzo a reparar mi intestino? ¿Por dónde comienzo a recuperar la energía que también está muy ligado a todo eso del intestino? ¿Qué les dirías, Leti? Prioricemos lo que en este momento le hace mayor sentido a nuestro paciente. Empezar por lo que sea viable, por lo que, por lo que se sienta cómodo, por lo que no me genere más estrés de tal vez el estrés que ya tengo, de ponernos metas concretas, pequeñas, alcanzables, que podamos nosotros medir, que tengamos oportunidad de elegir aquellas cosas que en este momento para mí son importantes y yo valoro. Porque desde esta perspectiva le devolvemos al paciente esta posibilidad claro, de tomar las riendas de su salud. Dejamos esta figura de, como yo sé qué es lo que más te conviene, entonces vamos a empezar por el movimiento o vamos a empezar por el intestino. Y al final todos estos ejes son importantes, definitivamente, pero llegará el momento adecuado para que podamos ir abarcando cada uno de ellos. Y ese momento llega cuando el paciente se siente listo para poderlo ejecutar. Entonces, pongamos atención. Creo que podríamos volver a esto que estábamos platicando hace un momento. Pongamos atención en qué necesito. Utilizamos muchas preguntas, por ejemplo, en mindfulness sobre volver al estado de presencia. ¿Qué necesito en este momento? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Qué quiero hacer en este momento? Ujú. Y empezar a enfocarnos en estas pequeñas metas con una perspectiva que irá definitivamente hacia mediano y a largo plazo, pero que para que lleguemos ahí tendremos que ir desmenuzando poco a poco y que sobre todo se deben de sentir cómodas. Cualquier cosa que hagamos que se sienta que nos rebasa, que nos presiona muchísimo, que justo nos genera autoexigencia, creo que definitivamente por ahí no es. Va a estar destinada de nuevo a el plan que hice y no funcionó. Esta meta que me puse o fracasé o sentí que no conectaba conmigo. Entonces, creo que ponernos en este estado de presencia de las necesidades de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, es lo que va a hacer toda la diferencia para que podamos enfocar y tener estos primeros pasos hacia una salud más integral. Muchísimas gracias. Creo que es un mensaje muy, muy importante para todos, todas, todos lo que nos escuchen, porque
es justo eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué quiero hoy? ¿Sabes? ¿Qué quiero hoy y con qué sí puedo también, ¿no? Con qué sí puedo. Leti, te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Cómo la gente que quiere seguirte, conectarse contigo? Tú estás en la Ciudad de México, pero si quieres compartirnos tus redes sociales o la manera en que se pueden comunicar contigo, nos encantaría. Principalmente uso Instagram, entonces, Ere me va a hacer favor de poner ahí el link, es DRA Leti Mendoza, doctora Leti Mendoza, casi no uso TikTok y también se pueden comunicar directamente a mi consultorio. Dentro de mi Instagram tenemos ahí el link que comunica directamente al WhatsApp del consultorio. Estamos próximos a abrir algunos talleres, entonces con todo gusto podremos platicar, convivir, resolver dudas particulares y pues sean todos bienvenidos. Muchas gracias a ti, Ere, por este espacio siempre. No, gracias. Aquí tienes tu casa siempre, porque tenemos mucho siempre de qué hablar. Gracias por tu tiempo. Gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que están aquí. Mándenos sus preguntas y estamos aquí para crecer juntos. Y bueno, a seguir adelante. Un abrazo para todos. Bye. Muchísimas gracias, Leti.